Quizás una de las pobrezas más grandes en este tiempo es la falta de conocimiento histórico. ¿Cómo podemos reparar este agujero cultural si no hay, mis hermanos, una concienzuda educación en la materia de historia? Sin embargo, las nuevas leyes de educación del actual gobierno pretenden que los jóvenes en bachillerato aprendan la historia desde la Constitución de Cádiz, desde 1812. Dice Jorge Vilches, politólogo y sociólogo, en su artículo Operación Borrado, cómo destruir la historia de España, dice que el borrador que han hecho el gobierno para la asignatura de Historia Universal y de la historia de España, es el borrador que prepara el Ministerio de Educación para bachillerato, cae en el vicio de muchos gobiernos de ser un constructor de mentes. El borrador insiste en la conveniencia de alejarse de las etapas más lejanas de la historia. Se desprecia la historia anterior a 1812, pero es la historia que da sentido a nuestro país. En cuanto a los saberes básicos que ha de tener la asignatura de Historia de España, quedan excluidos la Hispania romana, la visigoda, al-Ándalus, la Reconquista, los reinos peninsulares, los reyes católicos, los Austrias. De los Borbones solo se dice un poquito de cómo hicieron la división de España. Nada se dice de Carlos V ni de Felipe II, a pesar de su trascendencia en la historia mundial. En el escandaloso programa, el ministerio no incluye el comunismo entre los totalitarismos y autoritarismos del siglo XX. En más de 500 páginas, 528 páginas, solamente aparece una mención al comunismo como para referirse al establecimiento de los estados comunistas. Todos sabemos que el comunismo ha traído genocidio, muerte, pobreza, pues no se habla nada del comunismo, no se le incluye dentro de los totalitarismos o de las dictaduras. Este conocimiento no se puede hurtar de la enseñanza. Si nos roban la historia, nos están robando sabiduría y una riqueza como pueblo. Pero a la izquierda no le gusta que el comunismo sea tildado de totalitarismo. Pero es que, mis hermanos, en Cataluña han ido más lejos aún. Esta es una noticia del País, febrero de 2022, hace nada. La materia de historia de España, que solamente le llaman historia, no es historia de España. En Cataluña es historia. Viven en Marte. No mencionará la Constitución de 1978. El nuevo currículo elaborado por la Generalitat, que se seguirá llamando solo historia, se centrará en el periodo posterior a la proclamación de la Segunda República, desde 1931 en adelante. El nuevo currículo, el documento que están intentando aprobar, no menciona la Constitución de 1978. Yo he vivido, hermanos, en Bolivia y mis hijos estudiaron un año en el sistema académico de Bolivia. Y al menos en los centros públicos, no sé en los privados, pero al menos en los centros públicos, los libros de historia son un panfleto, son pura propaganda para enseñarles la Pachamama, lo malos que fueron los conquistadores, el mundo ideal en el que vivían antes de Colón y volver a las religiones ancestrales, 4 guerras que hay que volver a recuperar el mar. No se enseñaba ni siquiera de la Primera ni de la Segunda Guerra Mundial, ni del comunismo porque era un gobierno comunista. O sea, una basura de educación para adoctrinar, para que nuestros jóvenes no tengan conocimiento de historia y fácilmente se les pueda hacer el lavado de cerebro, que ojalá fuera un lavado, más bien es un ensuciado. Es una forma de manipular al ignorar las grandes lecciones que nos ha dejado la historia. Después de 21 siglos de humanidad, hay cosas que ya debemos saber, que deberíamos tener claras. Pero el hombre repite la historia. Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. ¿Acaso no hemos aprendido nada de la Primera y de la Segunda? Estamos destruyendo nuestro planeta por la codicia, por el amor a la riqueza. ¿No hemos aprendido nada en todos estos años? Unos tienen mucho, otros mueren de hambre. No hemos aprendido de los días de esclavitud. Sigue habiendo esclavos modernos hoy en día. Hay cada vez menos lectura, no se lee.
Nos informamos con Twitter, 150 caracteres. Los libros que leen tienen que ser ficción, divertimento, algo de porno, porque así atraes también a un tipo de lector, pero leer los clásicos, escuchar a grandes pensadores, aprender de filósofos, tener un corazón con un deseo de ser cultivado, cada vez menos. Debemos beber de la sabiduría que nos brinda la historia. Cada pueblo tiene su historia y esa historia ha costado. Y no hay que maquillarla, porque a veces queremos ser, en vez de enseñar historia, ser jueces de historia. O sea, la historia de todos los pueblos es la realidad de la humanidad, llena de páginas oscuras, llena de injusticia, de maldad, de perversidad y de aciertos también. Pero es nuestro patrimonio. Es una historia muchas veces escrita con sangre de generaciones pasadas que han conquistado democracia o han conquistado el bienestar con sudor, con sacrificio, con sangre. Y debemos valorar lo que tenemos, porque en un pestañeo podemos pasar de una democracia a una especie de dictadura, de un estado de bienestar a una pobreza. Delante de nuestras narices está pasando. Yo creo que es tiempo de hacer una huelga general para que no se rían más de nosotros. El gobierno nos está sacando los impuestos para darnos una paguita, unas ayuditas, unas subvenciones. Ahora los jóvenes saben que se ha aprobado ya que les van a dar unas ayuditas para que les sigamos votando. Nos empobrecen, pero nos hacen esclavos. Lo que queremos es trabajar. Lo que queremos es que no nos coman a impuestos. Lo que queremos es que nos traten como personas adultas e inteligentes y que pensamos. Perdonad, pero tengo que hablar así. El pueblo que ignora su historia está condenado a repetir.